Aquí empezamos el análisis de la última parte 10. Rápido, lento y todo lo contrario. En esta parte el libro cambia de escenario, pero no de intención. Pasamos del laboratorio, del botón rojo y del pánico inducido a una de las ciudades más caóticas del planeta. Y no es casualidad, Sao Paulo, con su ruido, su densidad humana y su contradicción constante, es casi el escenario perfecto para hablar de respiración, energía y control interno. Yo llego a la avenida Paulista y todo es exceso. Coches, gente, estímulos, consignas provocadoras en camisetas, revistas frívolas conviviendo con Nietzsche, Trotsky, Bukowski y Proust. Y aquí hay un mensaje implícito: el mundo moderno es una saturación permanente de información y movimiento, mientras las prácticas que voy a buscar nacieron en el silencio y la quietud. Vengo de ver a De Rose, no por postureo espiritual ni por yoga de gimnasio, sino porque después de todo lo que he investigado, sigo teniendo preguntas incómodas, preguntas que la ciencia moderna no ha logrado responder con claridad. La principal es esta: ¿cómo es posible que el cuerpo genere calor sin moverse, sin hiperventilar y sin activar el metabolismo de forma convencional? Porque una cosa es el tumo agresivo, la hiperventilación tipo Wim Hof, donde el estrés y la adrenalina podrían explicar parte del fenómeno. Pero los monjes que respiran lento, poco, profundamente, esos rompen todas las reglas conocidas. Reducen su metabolismo hasta niveles absurdos, un 64%, y aún así suben su temperatura corporal. No deberían estar vivos y sin embargo están ahí, tranquilos, calientes, conscientes. Lo mismo ocurre con las prácticas de respiración intensa como la holotrópica. Tras la sacudida inicial, no hay hipoxia real, no hay falta de oxígeno medible, y aún así la mente entra en estados alterados, visiones, sensaciones que no encajan en ningún modelo neurológico clásico. Décadas de electrodos, sondas y resonancias, y seguimos sin una explicación completa. Y ahí es donde el libro hace algo interesante. En vez de forzar una respuesta moderna, da un paso atrás de miles de años. Vuelve a los textos antiguos, porque todas las técnicas que ha ido presentando, coherencia, buteico, retención, exhalaciones, ya estaban ahí, descritas con otros lenguajes, otros símbolos. Los antiguos sabían algo que nosotros hemos olvidado: que la respiración no es solo intercambio de gases ni regulación nerviosa, contiene algo más, algo que no se puede pesar ni aislar en un laboratorio. A eso lo llamaron prana. Aquí el libro no lo presenta como un misticismo barato, sino como una especie de teoría energética primitiva. Todo es energía, todo vibra. Cuanto más prana hay, más vida. Si el flujo se bloquea, el sistema se degrada. Si se pierde demasiado, se apaga. Y lo fascinante es que esta idea no pertenece a una sola cultura. Cambia el nombre, no el concepto. Prana en India, Chi en China, Ki en Japón, Pneuma en Grecia, Ruach en la tradición hebrea. Todos llegaron a la misma conclusión por caminos distintos, y todos coincidieron en algo: la forma más directa de trabajar esa energía es la respiración. Y por eso respiración y energía eran sinónimos. Qigong significa literalmente trabajo de respiración, no metáfora, trabajo real, entrenamiento. La ciencia occidental nunca ha podido medir el prana, y eso es honesto decirlo. No lo ha observado ni confirmado, pero aquí el libro introduce algo clave. No poder medir algo no significa que no exista, sino que quizá aún no tenemos el lenguaje ni las herramientas adecuadas. En el caso de Swami Rama, es un golpe directo a esa frontera. No es un gurú anónimo ni un monje escondido en una montaña.
es alguien que entra en una de las instituciones psiquiátricas más prestigiosas de Estados Unidos, se conecta a instrumentos médicos y hace cosas que no debería poder hacer. Controla funciones que se suponían automáticas: calor, ritmo cardíaco, respuestas fisiológicas. Y eso me deja con una sensación clara. Este capítulo no busca convencerte de que el prana existe como dogma. Lo que hace es dejarte sin suelo firme. Te muestra que tanto por arriba, ciencia moderna, como por abajo, sabiduría antigua, hay fenómenos reales que no encajan del todo en el modelo actual. Y cuando dos mundos tan distintos tropiezan con el mismo misterio, lo más honesto no es ridiculizar uno, sino aceptar que todavía no entendemos todo lo que ocurre cuando respiramos. Lo que ocurre con Swami Rama en la clínica Menninger no es una anécdota espiritual ni una historia inflada por creyentes. Es un experimento controlado con electroencefalogramas, electrocardiogramas y científicos escépticos mirando cada línea del monitor. Y aún así, lo que sucede no debería ser posible. Rama empieza simplemente respirando, nada espectacular, pero a medida que regula el aire, su cerebro va descendiendo por estados que, en teoría, son incompatibles con la conciencia. Pasa de beta a alfa, de alfa a delta, ondas de sueño profundo. El cuerpo entra a un estado que cualquier médico llamaría comatoso. Y sin embargo, cuando vuelve, Rama recuerda palabra por palabra lo que se dijo en la habitación. Ahí hay una ruptura clara del modelo clásico. El cerebro parece dormir, pero la mente permanece despierta. Rama no lo llama sueño profundo, lo llama sueño yógico. Y no es una cuestión semántica. Está describiendo un estado funcional distinto, uno que no encaja en nuestras categorías habituales de vigilia o sueño. Luego viene lo realmente perturbador, el control del corazón. No hablamos de bajar un poco las pulsaciones con relajación. Hablamos de acelerar, frenar y llevar el corazón a estados que en cualquier otra persona serían letales. Aleteo auricular extremo, latidos tan rápidos que la sangre deja de circular. Y Rama permanece ahí, tranquilo, consciente, vivo. No hay hipoxia, no hay alteraciones graves de gases sanguíneos, no hay estrés extremo. El cuerpo, desde el punto de vista químico, está normal, pero el comportamiento fisiológico no lo es. Y cuando mueve la temperatura dentro de su propia mano, creando diferencias térmicas de 2 dígitos sin mover un músculo, el mensaje es claro. Esto no va de oxígeno, ni de CO2, ni de hormonas del estrés. Hay otro mecanismo actuando. Lo más importante aquí es que Rama no era un caso único. Eso desmonta la tentación de decir era un fenómeno irrepetible. No, otros yogis, décadas antes y después, demostraron capacidades similares. Control del pulso, del sudor, de la temperatura periférica, lo que en Occidente llamamos sobrehumano, era para ellos entrenamiento. Y aquí aparece una idea clave que atraviesa todo el libro, la respiración como puerta de entrada al control del sistema. Rama no empieza con visualizaciones místicas ni con fe ciega, empieza armonizando la respiración, eliminando pausas, alargando exhalaciones, exactamente lo mismo que ya hemos visto en técnicas modernas: coherencia, buteico, respiración lenta, control del CO2. La diferencia es la profundidad y la constancia. Para Rama, respirar no era un ejercicio de 5 minutos, era una reeducación completa del organismo. Cuando promete que una exhalación de 30 segundos elimina toxinas y enfermedades, yo no lo tomo como una afirmación literal médica, sino como una forma antigua de expresar algo más profundo. Un cuerpo que respira así funciona en otro régimen energético. Y sin embargo, Rama nunca termina de explicar el núcleo del asunto. Hay algo que aprendió en el Himalaya, que no se transmite en videos ni en libros. Eso también es honesto decirlo.
Lo interesante es que la mejor pista sobre qué podría ser el prana no viene de un yogi, sino de un científico occidental, premio Nobel, obsesionado con una pregunta muy similar: ¿cómo obtiene la vida energía del aire? Albert Szent-Györgyi no hablaba de espiritualidad, hablaba de respiración celular, de procesos subatómicos, de cómo la energía se transfiere en los tejidos vivos. Su intuición era que la vida no es una suma de órganos aislados, sino una materia viva continua, una red energética que se manifiesta de distintas formas. Y ahí es donde para mí este fragmento se vuelve clave. El prana no tiene por qué ser algo místico, podría ser simplemente una forma de energía biológica que aún no sabemos medir, pero cuyos efectos son innegables cuando alguien aprende a dominar su respiración con precisión quirúrgica. El libro no te pide que creas, te pone delante de datos, experimentos, testimonios medidos y te deja con una idea incómoda. Quizás llevamos siglos respirando sin entender realmente qué estamos activando cada vez que inhalamos y exhalamos. En esta parte del libro, para mí se produce algo clave, el puente definitivo entre lo que durante siglos se llamó espiritual y lo que hoy llamamos ciencia. Primero aparece la figura de Swami Rama, y aquí yo hago una pausa mental importante. No estamos hablando de creencias vagas ni de relatos místicos sin sustento. Estamos hablando de experimentos medidos, registrados con electroencefalogramas, electrocardiogramas, sensores, científicos occidentales y publicaciones en medios masivos. Rama no decía que controlaba su cuerpo, lo demostraba en laboratorio. Lo que más me impacta no es que entrara en ondas delta, ya que de por sí es impresionante, sino que lo hiciera con plena conciencia. Él no estaba dormido, él describía conversaciones mientras su cerebro mostraba patrones de sueño profundo. Eso rompe por completo la idea moderna de que la mente depende exclusivamente del estado del cerebro. Aquí aparece algo que el libro sugiere con mucha fuerza: la conciencia no se apaga cuando el cerebro duerme. Luego viene el control del corazón, y esto ya es directamente incómodo para la medicina clásica. Detener el latido efectivo, provocar aleteo auricular a voluntad, manipular la frecuencia cardíaca en segundos y salir ileso. No como un accidente, sino como una habilidad entrenada, y lo más importante, no era único. Otros yogis ya habían hecho lo mismo décadas antes. Aquí el libro derriba otra fantasía moderna, la del superhumano. Rama no era un mutante, era el resultado de una tradición de entrenamiento respiratorio y mental de miles de años. Eso cambia completamente el enfoque. Ya no es él puede, sino el ser humano puede. Después entramos en algo todavía más interesante. ¿Qué demonios es el prana? Y aquí el libro dice algo brillante. No se queda en el lenguaje espiritual. Trae escena a Albert Szent-Györgyi, un premio Nobel, un científico duro, alguien que no estaba interesado en misticismos, sino en entender cómo funciona la vida. La explicación es elegante y brutal a la vez. Todo es energía, pero la diferencia entre lo vivo y lo muerto no es la materia, sino el nivel de excitabilidad de los electrones. Cuanto más capaces son los electrones de moverse, transferirse, reaccionar, más viva está la materia. Aquí es donde todo encaja para mí. El oxígeno no es solo aire, es un aceptador de electrones extremadamente potente, y cuando la vida aprendió a usarlo, explotó en complejidad. Más energía disponible, más capacidad de adaptación, más vida. Cuando las células pierden esa capacidad de intercambio electrónico, se degradan, se oxidan, y el libro no se anda con rodeos. Eso es lo que llamamos cáncer, ambientes pobres en oxígeno, tejidos que ya no intercambian energía correctamente, crecimiento descontrolado. Entonces la respiración deja de ser un acto automático y pasa a ser una herramienta de regulación energética profunda. Respirar lento, nasal, consciente, no es una técnica de relajación New Age,
es una forma de optimizar el flujo de energía a nivel celular. Y aquí viene una de las frases más potentes de todo ese fragmento. En todas las culturas antiguas, sanar siempre implicaba energía en movimiento. Cambian los nombres, prana, chi, orenda, pero el principio es el mismo. La vida necesita que la energía circule. Después, el libro nos lleva al encuentro de Rose, y más atrás todavía a la civilización del Valle Indio. Y esto me parece fundamental. Antes de dioses, templos o religiones organizadas, ya existía una cultura que entendía el poder de la respiración, no como fe, sino como práctica diaria. Las primeras posturas yógicas no eran posturas estéticas ni rituales, eran posiciones para respirar mejor, para expandir el cuerpo, para dirigir la energía. El yoga, en su origen, no era una clase, era una tecnología corporal. Para mí, esta parte del libro deja algo muy claro. No hemos avanzado tanto como creemos, más bien hemos olvidado cosas esenciales. Y una de ellas es que respirar bien no es opcional. Es una de las palancas más profundas que tenemos para influir en nuestra salud, nuestra energía y nuestra conciencia. Ahora te cuento la historia real del yoga, no la versión romantizada ni la versión fitness que consumimos hoy. Primero se explica la caída de la civilización del Valle Indio y cómo, tras la sequía, llegan los arios desde Irán. Esto es importante porque rompe con la imagen falsa que se creó siglos después. Estos pueblos no solo conquistaron, sistematizaron. Tomaron ese conocimiento práctico sobre la respiración y el prana y lo codificaron en sánscrito. Gracias a eso existen los Vedas y más adelante los Upanishads, es decir, no inventaron el yoga, lo ordenaron y lo transmitieron. Y aquí aparece algo clave, las primeras enseñanzas del yoga no giraban alrededor del movimiento, sino alrededor de la respiración y del control del prana. Y eso ya cambia completamente el marco mental. Cuando el libro menciona los Yoga Sutras de Patanjali, se refuerza esa idea, respirar lento, profundo, alargar la exhalación, pausar. Todo eso está ahí, pero no hay secuencias, no hay flujos, no hay coreografías. El yoga original no era moverse, era permanecer quieto. Esto me parece brutal porque hoy mucha gente cree que el yoga es una forma de ejercicio, cuando en su origen era una ciencia de la inmovilidad consciente. Asana no significaba rutina, significaba asiento, sentarse, permanecer, respirar. Cuando De Rose cuenta su experiencia en Rishikesh, la imagen es casi chocante. Nada de incienso, nada de misticismo artificial, nada de discursos suaves, profesores gritándote que te esfuerces más, posturas sostenidas durante un tiempo insoportable, dolor, sudor. ¿Para qué? Para que no puedas escapar de la respiración. Cuando el cuerpo ya no se mueve, lo único que queda es el aire entrando y saliendo. Y aquí se hace evidente la ruptura histórica. En el siglo XX, el yoga se mezcla con gimnasia, danza, aeróbicos y nace el vinyasa. No es que esté mal, el libro lo deja claro y yo coincido. Tiene beneficios reales, comprobados, millones de personas se sienten mejor practicándolo, pero no es lo mismo. La pregunta incómoda es, ¿qué perdimos en el camino? Según De Rose, perdimos el objetivo original. El yoga antiguo no se creó para curar enfermedades ni para verse mejor en el espejo. Se creó para personas sanas que querían expandir su potencial humano, regular la temperatura corporal, controlar el sistema nervioso, influir en el corazón, prolongar la vida, expandir la conciencia. Esto conecta directamente con lo que se habló antes sobre Swami Rama. No era una anomalía, era alguien que había seguido ese camino antiguo. Luego entra mi experiencia con el Sudarshan Kriya, y aquí el libro se vuelve muy honesto. No se glorifica el descontrol, al contrario, se explica que esas experiencias intensas, sudor extremo,
pérdida de la noción del tiempo, estados alterados, no son el objetivo, sino una señal de exceso. Esto para mí es una llamada de atención fuerte, sobre todo en una época donde la gente quiere resultados rápidos, experiencias intensas, despertares inmediatos. Los yogis antiguos no buscaban eso, buscaban control, no explosión. De Rose lo dice claro: yo no encontré nada en los escáneres ni en los análisis porque estaba buscando en el lugar equivocado. No era química, no era oxígeno, no era CO2, era energía prana. Y había acumulado demasiado sin haber preparado el sistema para distribuirlo. Aquí aparece una enseñanza central de todo este fragmento. La respiración es poderosa, pero no es un juego. No es algo que se deba forzar sin guía, sin paciencia, sin adaptación progresiva. Las prácticas como el Sudarshan Kriya, el Tumo o cualquier técnica ancestral no fueron diseñadas para el consumo rápido, fueron diseñadas para décadas de práctica. La idea de la buena visión me parece muy simbólica. No es una alucinación, no es un viaje psicodélico, es una claridad que surge cuando el sistema energético se equilibra, y eso requiere tiempo. Para mí, esta parte deja claro algo muy importante. No hemos perdido la capacidad, hemos perdido la disciplina. Queremos los efectos sin recorrer el camino, y el camino de la respiración, aunque parezca simple, exige humildad, constancia y respeto. Este cierre del capítulo es, para mí, uno de los más potentes del libro, porque ya no intenta convencer con teoría ni con historia. Te mete directamente en el cuerpo. La escena es simple. No hay rituales exagerados, no hay promesas, no hay misterio forzado. Un aula normal, una colchoneta, un instructor tranquilo. Eso ya dice mucho. El poder no está en el entorno, está en el proceso. Cuando empezamos con el Hiya Pranayama y los Badhas, el mensaje es claro. Aquí no se trata solo de respirar más, sino de dirigir, retener, contener. El yoga antiguo no buscaba liberar energía a lo loco, buscaba canalizarla. Eso explica por qué tantas prácticas modernas generan desbordes emocionales o físicos. Falta estructura interna. El momento clave llega cuando Pinheiro da la instrucción más simple y más profunda de todas. Concéntrate en un solo movimiento fluido desde la inhalación a la exhalación. Eso es exactamente lo mismo que escuché en otras tradiciones, con otros nombres, en otros países, en otros contextos. Y ahí caigo en cuenta de algo incómodo. Nunca fue una técnica distinta. Siempre fue la misma experiencia traducida a distintos lenguajes. Cuando aparecen las sensaciones, el zumbido, el calor, el pulso frente en el pecho, ya no hay sorpresa, ya no hay miedo, ya no hay necesidad de interpretar. El cuerpo reconoce el estado, no es nuevo, es antiguo, familiar. La metáfora de la ola vuelve a aparecer y ahora cobra todo el sentido. La respiración como un ciclo que sube, se expande, retrocede y vuelve al origen. No hay que empujarla, solo acompañarla. Cuando se fuerza, se rompe, cuando se observa, fluye. El listado de técnicas que me atraviesa la mente no es casual, es casi una revelación. Todas apuntan al mismo lugar. Cambian los ritmos, los énfasis, las explicaciones científicas o espirituales, pero el mecanismo no es el mismo. Respiración como llave de acceso al sistema nervioso, a la energía, a la conciencia. Aquí el libro deja algo muy claro para mí. No hemos estado descubriendo nada nuevo en los últimos 100 años. Hemos estado recordando. Buteyko, Stowe, Wim Hof, los yogis, los taoístas, los místicos cristianos, todos tocaron la misma puerta desde ángulos distintos. Entonces aparece la idea más poderosa del fragmento. Nunca se perdió. No es conocimiento secreto ni reservado.
está incorporado en nosotros. La respiración no es una técnica externa que se aprende, es una capacidad interna que se despierta. Cuando el texto enumera lo que estas prácticas nos permiten, dormir mejor, correr más, bucear más profundo, vivir más tiempo, no lo plantea como milagro, sino como consecuencia natural. Si regulas el sistema que sostiene la vida responde mejor. Para mí, este final no es místico ni científico, es integrador. La respiración como puente entre materia, energía y conciencia, no como algo espectacular, sino como algo íntimo, cotidiano, disponible en cada momento. Y lo más importante, no promete iluminación, promete evolución, paso a paso, respiración tras respiración. Y con esto llegamos al final del análisis de este libro, un recorrido que más que enseñarnos algo nuevo, nos recuerda cosas profundas que siempre han estado ahí, esperando a que las usemos con conciencia. Si este análisis te aportó valor, si te hizo reflexionar o te dio una perspectiva distinta, te invito a apoyar el canal. Suscríbete, dale like a este video y compártelo con alguien a quien creas que le pueda servir. Eso ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas y a que siga creando análisis que realmente aporten. Nos vemos en el siguiente libro. Soy John Paul Argüello y te mando un fuerte abrazo.